Hola, te saluda con mucho gusto Mariana Ávila, director del área de operación. A nombre de Hematología Clínica, te damos la más cordial bienvenida a este curso del mes, titulado Punciones Accidentales, que es impartido por el químico Carlos Jaramillo, un experto en el área de flebotomía. Este curso es llevado a ti a través del equipo de hematología clínica y gracias al apoyo de COPMEDLab, ya que gracias a ellos este curso es de aval académico. Al finalizar el curso, publicaremos en nuestra fanpage de Facebook Hematología Clínica un link que te llevará directamente a nuestra evaluación. Ahí encontrarás todas las instrucciones, así como los detalles para obtener tu constancia. Disfruta el siguiente curso, esperamos sea de tu agrado. Comenzamos. Hola amigos de Hematología Clínica, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues creo que es muy importante para todos nosotros. Sin embargo, creo que por el día a día o por todas las cuestiones que tenemos de repente en el trabajo, olvidamos un poquito esto o lo tomamos como, sí, ya me pasó, pero no me pasó nada, ¿no? O sea, estoy bien, entonces no pasa nada. Que es justamente las punciones accidentales. Vamos a ver un poquito acerca de ellas y vamos a ver que realmente pues al virus que más le tememos regularmente es al HIV, pero vamos a descubrir en esta sesión si realmente es el virus al que más le tenemos que tener miedo durante una punción accidental o tendríamos que ver algún otro. Entonces te invito a que nos acompañes en esta sesión. Muchas gracias por estar aquí y pues como dicen, vámonos a lo que nos truje, chenchos. Así es que pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, creo que la pandemia nos ha hecho ver que realmente hay muchos peligros dentro del laboratorio clínico. Nosotros muchas veces nos volvimos inconscientes antes de la pandemia y realmente no teníamos los cuidados que nosotros deberíamos de tener o tendríamos que tener en un laboratorio clínico. Sin embargo, cuando vino la pandemia por parte del COVID, pues obviamente nosotros sí nos vimos en la necesidad de cuidarnos, de protegernos. Pero, perdón, nos ha demostrado el COVID que cualquier microorganismo puede venir y puede matarte. Entonces es sumamente importante que nosotros empecemos a cambiar estas concepciones y estas condiciones de trabajo. Creo que volvimos, en el momento que fue la pandemia nos cuidamos y creo que ahora que han bajado los casos, aunque creo que en esta semana se ha vuelto a elevar un poquito el número de pacientes infectados, creo que estamos bajando mucho nuestro cuidado, nuestra protección. Considero que es de suma importancia que nosotros como trabajadores de la salud nos demos ese cuidado. Porque a veces perdemos de vista que solamente estamos trabajando con, más bien creemos que solamente estamos trabajando con sangre, que de ahí no nos puede pasar nada, que siempre estamos bien. Sin embargo, creo que sí hemos dejado de ver que no es solo algún virus el que puede venir y puede atacarnos, sino que también pueden ser otro tipo de microorganismos. En que estamos trabajando con fluidos humanos, en especial sangre, pero no nada más sangre, también trabajamos con orina y con algunas otras matrices de diferente índole. Sin embargo, no tomamos en cuenta todo el riesgo que podemos tener dentro del laboratorio clínico. Y yo espero no asustarte con esta sesión, sino más bien me encantaría poder transmitirte el cuidado que nosotros tendremos que tener con respecto a pues todo lo que involucra el laboratorio clínico. Entonces, pues como ustedes lo ven, miren, aquí dice la pregunta, perdón, ¿habrá peligros en el hospital? Pues por supuesto que sí, hay muchísimos. Inclusive las bacterias multiresistentes, pues ¿en dónde creen que se encuentran? Justamente aquí, ¿no? En el hospital. Entonces, pues forma parte de lo que nosotros tendríamos que observar y que cuidar. Inclusive vean los lineamientos que se trabajaron durante la pandemia, los trajes que teníamos que utilizar de protección. Bueno, de hecho lo tendríamos que seguir utilizando, pero bueno, hay algunas otras cuestiones importantes. Sin embargo, creo que sí hemos bajado un poquito la guardia y pues eso hace que nosotros no tengamos una amplia concepción
de los cuidados que tenemos, o por el día a día se nos van y no tenemos esos cuidados que debíamos de tener. En el laboratorio nosotros tenemos diferentes tipos de riesgo, que obviamente no los vamos a ver todos acá, pero sí tenemos riesgos que son biológicos, que son físicos, que son químicos, radioactivos, eléctricos y de fuego. Entonces, como ustedes verán, hay varios que nosotros tenemos aquí y que todo esto puede afectarnos de manera importante en nuestra salud. Una de las partes que mucha gente me ha preguntado siempre, oye, ¿en México hay alguna entidad que se ocupe de la seguridad de los trabajadores? Y podríamos decir que una asociación o alguna institución que realmente esté directamente relacionada con esto, a lo mejor no. En teoría debería de ser la Secretaría de Salud, pero pues ellos emiten sus recomendaciones y algo así. Pero vamos a ver si hay alguna institución. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una entidad que se llama OSHA, que es Occupational Safety, algo así de la seguridad de los trabajadores. Mi inglés es como el de Peña Nieto, ustedes ya me conocen, por eso no quiero hablar inglés. Pero es una entidad que se encarga de la seguridad ocupacional de los trabajadores de la salud en América. Entonces, esta asociación, pues obviamente es muy importante en Estados Unidos y allá regulan todo lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores. De hecho, los obligan en Estados Unidos a trabajar con equipos de seguridad, lo cual a mí se me hace bastante importante, porque de esta manera nosotros podemos cuidar todavía más a los trabajadores y obviamente a las familias de los trabajadores. Y una de las cosas que sucede regularmente es que, y como se los comenté en un principio, nosotros muchas veces perdemos de vista todos los riesgos que podemos tener en un laboratorio, sobre todo en un laboratorio clínico. Aquí pues estamos viendo un laboratorio en donde hacen diferentes tipos de prácticas y que podremos decir que esto es como en una universidad, pero en realidad pues esto puede ocurrir en cualquier situación. Por ejemplo, vean esta persona cómo está virtiendo las diferentes soluciones en la tarja, cuando a lo mejor primariamente se tendrían que inactivar o tendríamos que tener algún tipo de cuidado para no pues provocar un daño a la salud pública. También vean cómo esta persona está calentando de manera directa un tubo de ensayo, que a lo mejor en algunas técnicas o procedimientos será lo correcto y en otras no. Pero vean cómo tenemos aquí un matraz roto, también representa un riesgo enorme. Inclusive cómo a veces pipeteamos con la boca. Vean que aquí pues no... Aquí está la parte prohibida de los alimentos dentro del laboratorio clínico. Y bueno, vemos también cómo esta persona está preguntando y la maestra pues como que no está haciendo mucho caso. Entonces, realmente nosotros como trabajadores de la salud creo que también nos pasa mucho esto, ¿no? Desde que nosotros no tenemos el cuidado suficiente con los materiales que nosotros estamos trabajando. Y pues obviamente a veces desconocemos también la normativa oficial mexicana, en donde ya involucra pues obviamente el buen manejo de los materiales biológicos infectocontagiosos, como es la 083. Entonces tenemos varias oportunidades dentro del laboratorio clínico de poder cambiar estas situaciones y de poder mejorar nuestro trabajo en el laboratorio clínico. Así es que los invito a que vean este video y ahorita vamos a platicar un poquito de él.
Este es un tema bastante complicado. Yo que soy creador de contenido, de repente también me encuentro viendo cuáles son las tendencias, cuáles son los diferentes TikToks del momento, y sucede que de repente cuando yo voy manejando voy viendo cuáles son estas tendencias, y pues obviamente el riesgo que tengo de sufrir algún accidente pues obviamente es muchísimo mayor a una persona que va bien dirigida hacia sus diferentes objetivos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y este video qué tiene que ver con lo que tú nos quieres decir y qué tiene que ver con el laboratorio clínico? Bueno, tiene bastante que ver. Lo primero que quiero compartirte es que desafortunadamente nosotros tenemos muchos riesgos en el laboratorio clínico que de repente no vemos, porque a lo mejor son acciones que nosotros realizamos con el día a día y que realmente ya a nosotros se nos hace muy familiar y se nos hace que estamos trabajando bien. Y de hecho quiero compartírtelo desde ahorita. Que un procedimiento esté estandarizado no quiere decir que sea correcto. Por lo tanto, a mí sí me gustaría que se evaluaran los diferentes procedimientos, porque no solo yo tengo mucha experiencia, sí, qué bueno que tienes experiencia, porque eso te ayuda a que puedas desempeñar muy bien tu trabajo y a que sepas que si te encuentras con alguna situación adversa, cómo poder trabajar para poder mejorar esa situación adversa. Sin embargo, eso no me indica o no me dice que ustedes de alguna manera están haciendo un buen procedimiento. Tú puedes decir que a lo mejor es un buen procedimiento, pero en realidad no, como por ejemplo el reenfundar las agujas. Muchos dicen, pues es que yo lo hago muy sencillo, muy fácil y yo nunca me he puncionado porque soy muy bueno. ¡Qué bueno! Pero el video anterior nos demostró que cuando tú te crees muy bueno o crees que todo está bien, de repente llega el problema, ¿no? Y que realmente aquí una pequeña distracción puede hacer la gran diferencia entre tu salud y no. ¿Qué pasó con esta persona? Pues reenfunda la aguja, pero vean cómo se punciona. Y el uso de guantes ayuda. Tú me podrás decir, bueno, si tiene el guante, pues aún así se puncionó y de todas maneras se inoculó. Si es que hay algún virus, alguna bacteria, algún hongo, pues se inoculó el microorganismo, ok. Pero vamos a ver que sí disminuye el riesgo. Que sí lo disminuye y que eso va a depender justamente pues del tipo de guante que tengamos, de varios factores que más adelante vamos a analizar. Sin embargo, pues obviamente estás en riesgo. Obviamente estás en riesgo. Entonces, este tipo de prácticas que nosotros creemos que son muy buenas, en realidad no lo son. Y nos meten mucho en riesgo tanto a nosotros como a las personas que queremos. Yo ahorita te voy a compartir algo aquí en hematología, en academia, en donde pues obviamente la inconsciencia que de repente llegamos a tener, pues nos afecta a nosotros como trabajadores de la salud. Vean este caso, pues las compañeras cómo van con sus, cómo iban, porque ahorita me queda claro que ya han cambiado muchas cosas y eso es algo bueno que tuvo la pandemia. Sin embargo, bueno, creo que todavía podemos mejorar más. Pero antes nuestras compañeras pues iban así, ¿no? Con la minifalda, con el taconazo, con una filipina, ya ni siquiera la bata. Iban bien maquilladitas, bien arregladitas y pues obviamente nosotros los caballeros pues se los agradecemos mucho. Sin embargo, pues obviamente esto forma parte de una de las malas prácticas más grandes que tenemos, ¿no? Inclusive algunos caballeros, sobre todo los que trabajan en diferentes costas, pues algunos iban hasta con bermudas, ¿no? Y con sandalias. Algunas mujeres también iban a trabajar con sandalias, con zapatos abiertos. Y esto representa muchos riesgos para nosotros porque obviamente, pues si cae algún líquido o algún reactivo que sea corrosivo, pues obviamente no estamos protegidos. Ahora, muchos de nosotros hemos pensado o hemos perdido de vista que algunos intermediarios de las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestros equipos, sobre todo de química clínica, pudieran ser reactivos con los diferentes maquillajes
o las diferentes sustancias sí propias del maquillaje que llevan nuestras compañeras, y por eso se prefiere que vayan así, sin maquillaje. ¿Sale? Sin maquillaje, cabello recogido, con su uniforme quirúrgico, encima su bata, zapato cerrado. Así debe de ir. ¿Para qué? Pues para que nos podamos cuidar. Esto nada más es parte de lo que nosotros debemos de cuidar. Y ahora esto. ¿Te suena familiar? Comida dentro de los refrigeradores. ¿Lo has visto? Lo voy a dejar ahí en la mesa. Obviamente esta foto es real. Solo nos pidieron no decir dónde era. Pero pues es parte de lo que nosotros vemos y tenemos en el día a día. Yo les puedo asegurar que he visto toppers con comida dentro de un laboratorio. O sea, dentro de los refrigeradores del laboratorio. Pero no es nada más esto, como este tipo de refrigeradores, sino en los refrigeradores, pero en los refrigeradores donde están las muestras. Los tubos ya con sangre adentro. Y eso pues obviamente representa un riesgo, quieras que no. Y nosotros pues jugamos mucho con ese tipo de riesgos. Hasta soy brujo, ¿verdad? Inclusive nosotros cómo tomamos el material o cómo tratamos a nuestros diferentes pacientes. Como aquí lo dice la imagen, vemos un paciente que tiene HIV positivo y nos cuidamos, ¿no? Guantes, cubrebocas, gogles, todo. Pero cuando creemos que no tiene nada, hasta somos capaces de sujetar mal un tubo. Esta forma de sujetar un tubo, vean cómo aquí lo sujeta en la parte superior del tapón, lo cual puede hacer que la persona tenga contacto con sangre que tenga el tapón, porque no sé si lo han observado, pero después de realizar una extracción de sangre, cuando tú sacas uno de los tubos, bueno, mientras estás haciendo el procedimiento de extracción de sangre, tú sacas uno de los tubos, queda una gota de sangre en ese tapón. Y tú al tomar así el tubo ya puede ser que estés tocando esa sangre. Y entonces ya es un riesgo. Ya es un riesgo que tú tienes y que es amplio. Entonces, nosotros muchas veces con este tipo de inconsciencias, y no es inconsciente de ser agresivo, ¿no? O sea, de decir algo malo, ¿no? Inconscientes de no estar consciente, a veces nos quitamos esa conciencia. O si la tenemos, de repente la hemos olvidado un poco por el día a día, por el trabajo, pero yo no sé si ese paciente esté sano o no. A lo mejor le mandaron una química sanguínea, a lo mejor le mandaron una biometría hemática, sí, muy bien, pero mi pregunta para ustedes sería, ¿realmente estará sano? Porque le mandan un estudio, pero puede ser que ni el propio paciente sepa que realmente está enfermo de algo, o no. Puede ser que él mismo no lo sepa. Y entonces nosotros estamos tratando bien esas muestras porque pensamos que como no le mandan cierto tipo de estudios, pues realmente no hay mayor problema. Y la realidad, compañeros, es que sí hay problema. Debemos de cuidarnos más de los pacientes que se supone que están sanos o de las muestras que en teoría no hay problema, cuando en realidad deberíamos de cuidarnos más de ese tipo de muestras. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Creemos que no tienen ningún microorganismo, pues obviamente no lo sabemos. No lo sabemos porque no se está estudiando o no se le está realizando una prueba que pueda decir eso. Por eso es que toda muestra biológica es potencialmente infecciosa hasta que se demuestre lo contrario. Todas. Entonces, yo siempre les diré que estoy de acuerdo con Juan Gabriel en su canción cuando dice, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Y ya empezó a hacer así, no, no es cierto, no. Pero la cuestión es que sí debemos de cambiar un poquito nuestra percepción acerca de la seguridad en las muestras. Los dejo también con este video, por favor escúchenlo bien o léanlo, creo que si viene en la traducción. Y chéquenlo.
I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard, call the ambulance! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Bueno, después de haberlos traumado con estos 5 videos, terminamos. Pero la realidad es que ustedes, como laboratoristas clínicos, tienen el control en sus manos. Muchos de repente dicen, bueno, es que no me dan los materiales que yo necesito. Pero una de las constantes que ustedes pudieron ver en estos videos es que sí, efectivamente decían, bueno, pronto le van a decir a mi familia que he muerto en un terrible accidente, pero la empresa debió revisar estos arneses y pues se van a romper. Pero nosotros también tenemos la obligación de decir por qué requerimos cierto tipo de material y por qué no. Pero esto tiene que ir acompañado obviamente de un conocimiento del material, de un conocimiento de las técnicas apropiado y sobre todo de una adecuada capacitación. Por eso yo te felicito porque estás aquí en Hematología Clínica, en Academia de Hematología Clínica, y que te estás preparando no tan solo conmigo, sino con varios expertos de diferentes áreas en donde ellos también te transmiten de acuerdo a sus diferentes áreas cómo trabajar mejor, cómo hacer mejor en nuestros procesos. Y yo estoy seguro que muchas veces te has de desanimar porque parece ser que no te valoran en tu trabajo. Los médicos siempre están acostumbrados a recibir información muy básica acerca de los estudios que nosotros hacemos. Y por más que nosotros les presentemos diferentes estudios o ¿cómo decirlo?, resultados impresos y bien interpretados de diferente forma, pues ellos no, como que no les interesa. Yo sé que a veces eso desanima, pero la realidad es que tenemos que tomar en cuenta que no lo hacemos tanto por ellos, sino por nuestros pacientes. Y tenemos que tomar en cuenta que nosotros ya vamos a ser una población de viejos en México. También ya vamos como la tendencia que hay en Europa. Muchos de los jóvenes ya no quieren tener hijos, entonces vamos a empezar a ser una población vieja. Y a nosotros nos van a tratar así. ¿Cómo queremos que nos traten? Pero sobre todo es tú como trabajador de la salud, ¿cómo te cuidas? Porque entiendo que hay muchas limitantes, sobre todo en los sistemas de salud.
Pero hay mucha gente que ha hecho cambios dentro de, y que ha sido cambios precisamente para cuidarse, para mejorar, para estar bien. Estoy consciente y estoy seguro de que esto va a hacer una diferencia, y espero que haga una diferencia en ti, porque al final del día creo que muchos de nosotros pues no tomamos en cuenta todo esto que estamos viendo. Entonces, uno de los temas importantes son los patógenos transmitidos por la sangre, que nosotros dejamos de ver y que creemos que no pasa nada. Pero estoy seguro que tú has escuchado dengue. Bueno, el dengue está en la sangre y se puede transmitir. ¿Sale? También tenemos exposición a sustancias químicas, a gases peligrosos y riesgos respiratorios. No sé si anteriormente ustedes recuerdan, pero las tinciones de VAR, de bacilos ácido alcohol resistentes, se hacían en los laboratorios clínicos. Y entonces, en este tipo de tinciones, nosotros teníamos que flamear la muestra con el colorante para que se pudiera fijar. Y en ese tipo de flameado, pues había formación de aerosoles y nosotros nos empezábamos a contaminar. Entonces, muchos de los químicos que anteriormente hacían este tipo de tinciones, pues realmente resultaron infectados en una, de Mycobacterium tuberculosis, literalmente, porque para eso se hacían ese tipo de tinciones. Entonces, ha habido muchos cuidados y ha habido mucha gente que de repente dice, ay, esta generación de cristal que quiere trabajar con cabinas de bioseguridad, con equipos de seguridad para tomar muestra. ¿Cómo es posible que quieran hacer eso si nosotros en nuestro tiempo tomábamos con agujas convencionales y casi le sacábamos sangre en la nariz y salía la muestra y de ahí recolectábamos? Sí, está bien. Pero al final del día creo que hoy en día estamos más preparados que antes y conocemos más los riesgos que antes. Nos estamos haciendo más conscientes. No es miedosos, sino más conscientes de. Y entonces debemos de adoptar medidas de seguridad para todos nosotros. Ese es un punto medular e importante para todos nosotros dentro de los sistemas de salud. Y sobre todo entendiendo que no nada más me va a afectar a mí, sino que lo que pueda afectarme a mí, también puede afectar a mis familiares, a las personas que yo tengo cercanas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacer un cambio de conciencia, pero tiene que venir desde el conocimiento, desde la preparación. Y pues obviamente nosotros poder argumentar por qué queremos o por qué solicitamos sistemas de seguridad para nosotros. Porque ese es el punto medular del video. Sí, debe de haber políticas. ¿Pero quiénes generan las políticas? Pues nosotros. Pero también debe de haber una gestión de esos materiales por parte de quién? Pues del que conoce los riesgos, del que conoce los materiales, del que conoce lo que puede llegar a pasar. Por eso mismo, nosotros tendremos que hacer el cambio. Y esa es una parte importante, porque a veces queremos que alguien más empiece a hacer un cambio cuando en realidad el cambio tiene que venir de nosotros. Y por eso mismo yo te digo, vota por... no es cierto, no, nada de votar, eso es... Bueno, sí, voten, por quien quiera. Pero es importante entender esto. Ahora, vámonos con las punciones accidentales. Yo antes me puncioné alguna vez y fui como muchos químicos con los que he tenido oportunidad de platicar, en donde dijeron, no hombre, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Yo me puncioné y no tengo nada. Eso que dicen no es cierto. Bueno, de acuerdo a tu experiencia, creo que no estás considerando varias cosas. Y justamente, permíteme mostrarte estos datos que fueron desde el 2005. No se ha vuelto a hacer otro tipo de estudios de esta índole. Sería importantísimo volver a hacerlo, porque si ustedes se fijan, ya aquí, en esta, inclusive aquí vean que es de la CDC, ustedes pueden meterse a este link y pueden observar este artículo que ellos comparten, en donde ya se ve cómo hay diferentes profesionales de la salud que están detectados que tuvieron una muerte por un derivado de una punción accidental.
Oye, Carlos, no es cierto, estás exagerando. ¿Cómo es posible que una persona se muera por una punción accidental? Pues sí, está derivado de... La punción accidental como tal no te mata lo que sucede después. Y esta es la parte que nosotros tendríamos que ser conscientes. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que existen, en ese entonces existían, no sé ahorita en qué número estemos, pero que existían en ese entonces 35 millones o cerca de 35 millones de trabajadores del área de la salud en el mundo, y que se estima que cerca de 2 millones han sufrido punciones accidentales por año, y que han resultado en infecciones con hepatitis B, C y HIV. O sea que no nada más el HIV, sino que hay otros virus que yo pudiera adquirir a través de o derivados de una punción accidental. Dice también este artículo que de las 2 millones de punciones accidentales reportadas, se cree que es una baja estimación, por supuesto. Si tú vas con un compañero de laboratorio y le preguntas, oye, amigo, ¿tú ya te puncionaste de manera accidental? Seguramente te va a decir, sí, ya me puncioné. Ok. Y bueno, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y es la parte que quiero transmitirte en esta sesión. Espero que lo logremos y todo. Pero se dice que se cree debido a que hay un bajo sistema de vigilancia. Por supuesto, porque no hay nadie que esté supervisando las tomas de muestra. No hay un supervisor como tal de toma de muestra. En algunos laboratorios probablemente habrá una figura muy parecida, pero en realidad no la hay como tal. Y es muy importante que la haya. ¿Por qué? Porque esta persona también puede ayudarte a ti, colega, que tienes una punción accidental, a llevarte a las diferentes áreas, porque tiene que ser un personal que esté altamente calificado, no tan solo en la parte técnica de la extracción de la muestra, sino también en la parte, organizacional de las diferentes estructuras de las instituciones públicas, para que él pueda decirte cuál es el paso a seguir en esa institución y poderte asesorar y poderte llevar para cuidarte a ti como trabajador de la salud. Una falta de reportes de punciones accidentales, sí. ¿Por qué? Pues porque, oye, van a decir que soy bien tonto. Yo prefiero callarme una punción accidental. No, señor, al contrario. Al contrario. Tienes que decirlo. Por tu seguridad, por tu bienestar. Lo que los demás digan, vale gorro. Yo sé que en los hospitales de repente es... no sé cómo decirlo, pero se nos da mucho la comunicación, ¿no? Entonces, sé que a veces es difícil porque van a decir, ay no, es que Sultanito va a decir que yo soy un tonto y que me puncioné, y entonces a lo mejor mi jefa me va a correr porque me puncioné, ¿qué van a pensar de mí? Que no se toman muestras y que no sé qué. No, tienes que hacerlo, tienes que tener ese tipo de cuidado contigo, por amor a ti mismo, ¿sale? Y pues muchas veces por esa pena no son reportadas las punciones accidentales. Dice también este artículo, y me gustó mucho, que las investigaciones reportan que de un 40 a un 75% de estas punciones accidentales no son reportadas. Imagínate. Entonces dicen, no pasa nada. No, puede ser que sí pase. Y hay que hacer un panel muy extenso. No solo un panel viral. Para ver si realmente el paciente estaba sano. No, que ahorita vamos a ir a ese punto de, bueno, ahora ya me puncioné y ahora ¿qué hago? Y entonces tenemos que ver. Entonces dice que la Organización Mundial de la Salud estima que la exposición a una enfermedad ocupacional es de un 40% hepatitis B y C y un 4.4% HIV, generando infecciones en los trabajadores de la salud. Entonces vean, muchas veces le tenemos miedo al HIV y decimos, no, pues es que me va a dar HIV, no, es que esto, y nos clavamos tanto en el HIV que dejamos de ver que también hay otros virus igual de letales
que el HIV, como por ejemplo las hepatitis. Imagínate un 40% de probabilidad de que tú te infectes de hepatitis B o de C. Es grave. Es grave. Entonces, tendríamos nosotros que cuidar mucho la forma en la que nosotros empezamos a ver o empecemos a ver las punciones accidentales. Porque, pues es verdad que aquí nosotros, como este ya es el resumen, tenemos el bajo sistema de vigilancia, hay que cambiarlo totalmente, hay que hacer que las cosas cambien y empezar a reportar todas estas punciones accidentales, para que nosotros podamos tener un panorama más general. No es para que te estén evidenciando, para que te estén atacando, simplemente es para poder lograr hacer cosas diferentes. Vean que los doctores llevan un 22% de las muertes derivadas de una punción accidental. ¿Por qué? Pues porque ellos manejan también muchos materiales punzocortantes, sobre todo cuando hacen algún tipo de cirugía o intervención en el paciente, pues obviamente tienen que cortar y están en contacto con mucha sangre del paciente, con muchos tejidos del paciente. Entonces, estamos hablando de que un 22% de ellos se mueren derivados de una punción accidental. Las enfermeras, ¿por qué? Pues porque su trabajo es muy tradicional. O sea, es muy manual, es muy no tradicional, perdón, fue mal mi palabra. Muy artesanal. O sea, es mucho de estar con el paciente, de canalizarlo, de hacerle lavados, después de ponerle alguna solución, extraer muestras, etcétera. Entonces, ellos están muy en contacto con el paciente, también tienen mucho acceso a materiales punzocortantes, que obviamente estos pueden derivar a una punción accidental si no se trabajan de la manera adecuada. Y entonces tenemos un riesgo alto, tenemos un 39% de probabilidad de infección. Y luego los técnicos que nosotros estamos ahí involucrados. Vean, uno de los datos interesantes que marca este artículo es que, vean, dice, ¿dónde ocurrió el accidente? Que es la primera parte que me gustaría mencionar. Dicen de la recolección o de la recolección de una muestra. El 22% de las punciones se realizaron, o sea, las punciones accidentales, se llevaron a cabo en un lugar en donde estaban recolectando una muestra. ¿Y qué hacemos nosotros como flebotomistas o como químicos? Pues obviamente extraemos sangre. Y ahí vean, 22%. Ahí es donde ocurrió el accidente. Luego en procedimientos de inyección, pues claro, porque también estás funcionando con una aguja para introducir un líquido al cuerpo humano, ya sea un fármaco, alguna solución, etcétera. Y un 16% en la colocación de dispositivos intravasculares, o sea, canalizaciones. Pues obviamente las enfermeras son las buenazas en la canalización, y entonces pues también tienen un material punzocortante, porque ¿cómo canalizan? El catéter tiene una aguja que está recubierta por un plástico, que una vez que se introduce ese plástico, tú retiras la aguja y ese plástico se queda adentro. Pero antes de que el plástico se quede adentro, nosotros ya realizamos una punción en el paciente. Y pues obviamente eso va a generar que haya un riesgo de punción. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, otro de los puntos importantes a analizar es ¿quién se accidentó? Vean que las enfermeras que ven a recién nacidos, ellas tuvieron un 44%, ¿sale? Un 44%. Los médicos, un 15%. Y vean, flebotomistas, 5%. Nosotros estamos colocados dentro de los flebotomistas. ¿Sabes qué? Pero también trabajadores de laboratorio clínico, un 3%. O sea, también estamos metidos ahí. Entonces vean cómo algunos otros asistentes han tenido, inclusive las personas de intendencia también corren el riesgo de estas punciones, porque a veces, y a mí me sucedía que de repente ibas a piso
y no teníamos el cuidado de repente de colocar o de llevarnos nuestro material punzocortante, o bueno, nuestro contenedor de punzocortantes, y de repente se nos hacía bien fácil picar con la aguja la cama del paciente. Y decíamos, bueno, ahorita la tiro, ¿no? Y la realidad pues es que no. O sea, ahí tenemos un problema enorme, porque justamente ahí es donde nosotros podemos tener una punción accidental. Y pues, obviamente, eso es un problema. Porque ahora el otro dato más importante y más revelador es que 1 de cada 3 víctimas no es el usuario original del dispositivo. No lo es. Sino es otra persona. Puede ser el familiar del paciente, puede ser otro paciente, puede ser la persona de intendencia, etcétera. Pueden ser muchísimos profesionales de la salud. Y por lo tanto sí tendremos que cuidar todos esos aspectos. Ahora, en el Hospital Johns Hopkins, que es un hospital escuela, que ha sido uno de los hospitales más importantes en diferentes temas, sobre todo ahorita en la pandemia, en el Hospital Johns Hopkins se determinó la prevalencia de virus como hepatitis B, C y HIV en muestras de sangre de pacientes de 2.523 pacientes. Y se vio esta prevalencia, vean, casi un 15% de hepatitis C, aproximadamente un 5 o 6% de hepatitis B y un 4.4, un 5% más o menos de hepatitis, de HIV. Lo revelador fue que aproximadamente 29% fueron infectados con algunos de esos 3 virus. Obviamente pues eso no debe de ser, obviamente eso es parte de lo que nosotros tenemos que evitar, pero mientras no nos hagamos conscientes de la situación que nosotros podemos presentar en un laboratorio clínico, pues obviamente esto va a ser muy, muy, muy difícil que podamos cambiarlo. Ahora, otro de los puntos importantes es cuántos patógenos nosotros podemos adquirir a través de una punción accidental. Nosotros tenemos desde hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, HIV, virus de la inmunodeficiencia del mono, herpes simple, herpes zóster, ébola, dengue. Entonces vean que hay un montón de virus que pueden transmitirse a través de una punción accidental. Y regularmente lo que nosotros tenemos en mente siempre que pensamos en una punción accidental, pensamos en un virus. Y no tan solo en un virus. Vean que también podemos contraer alguna infección bacteriana, como por ejemplo Brucella abortus, Conibacterium, Neisseria, gonorrea, leptospira, Mycobacterium, Mycoplasma, Rickettsia, estafilococos, treponemas, Mycobacterium. Entonces, hay muchísimo en lo que nosotros nos podemos infectar. No nada más virus y bacterias, sino también hongos, como blastocistis, criptococos, etcétera, y también parásitos, como Plasmodium y Toxoplasma. Pero no nada más eso, también algún tipo de tumor, como algún carcinoma o sarcoma. Entonces, creo que hoy en día nosotros nos hemos clavado aquí, pero estamos dejando de ver todo esto, absolutamente todo esto. Y pues obviamente tenemos un riesgo bastante amplio. Te digo, no se trata la intención de meterte miedo, sino más bien la intención de hacerte consciente de todo lo que puede pasar. Y vean aquí por qué ha pasado lo que ha pasado. En Estados Unidos prácticamente la tasa es casi 0 de muertes derivadas por una punción accidental. Sin embargo, en el resto del mundo estamos hablando de 1,000 personas aproximadamente que están falleciendo por o derivado de una punción accidental, porque efectivamente no te mata el piquete, pero sí te mata lo que te inoculas, ¿sale? No es el piquete, sino lo que te inoculas. Entonces no vayan a satanizar ahí, ¿sale? Bueno, los que me entendieron, me entendieron. Ok, entonces pues tenemos ese problema. Ahora,
es importante reportar todos los incidentes que sean o que se hayan sucedido en el laboratorio, ¿sale? Porque cada institución tiene protocolos para los diferentes compañeros. Cada institución tiene su propio protocolo. El que me pareció más adecuado fue de la Sociedad Española de Medicina Familiar. En México obviamente no se lleva a cabo así, pero sí, obviamente es muy similar, ¿sale? El riesgo de transmisión HIV es la primera tabla que ellos nos presentan y nos dice que las circunstancias van de mayor a menor riesgo de transmisión de HIV. Por ejemplo, la de mayor riesgo es una inyección de gran volumen de sangre o exposición parenteral con concentrados de HIV en el laboratorio o con sangre con HIV positiva de un paciente. Entonces este es uno de los más altos. El mediano o el que le siguen de mayor a menor es la exposición parenteral con sangre de un paciente con HIV, que puede ser con un piquete profundo con una aguja o con una herida producida por un instrumento contaminado, como por ejemplo en alguna cirugía. La herida se contamina con la sangre de los fluidos biológicos, esa es la penúltima, y la última es contaminación de piel o mucosas. Si hay riesgo, pero es la menos riesgosa. ¿Qué otras circunstancias pueden aumentar el riesgo que nosotros tenemos? Bueno, ¿qué tan profundo fue el piquete? Y justo ahorita vamos a hablar de eso, porque ellos hablan aquí ya de los guantes. Y obviamente el riesgo aumenta de forma considerable cuando pues la aguja es de mayor calibre. Entre más calibre sea, pues obviamente podemos pensar que hay más inóculo. Que la sangre esté visible en el instrumental también aumenta el riesgo. Que el estadio terminal del paciente tenga o que tenga una carga viral elevada, ahí es donde pues, también pudiera presentar algún problema. Aumentar el riesgo. También cuando el tipo de fluido, la concentración de HIV es mayor en sangre. Entonces va a depender del fluido que nosotros tengamos, con el que nos hayamos puncionado. Y vean si el piquete o corte se han producido con o sin guantes. Dice, el efecto barrera puede hasta disminuir un 50% la sangre inyectada. Entonces eso está excelente porque de cierta manera pues, nos estamos cuidando. Y el contacto con piel o mucosa se va a valorar dependiendo del volumen del fluido y del tiempo de contacto. Por eso es tan importante que por aquí, si tú tienes una punción accidental, de inmediato vayas y te laves las manos con abundante agua y jabón. Por lo menos con 5 minutos estar ahí y después, ahora sí, hacer el reporte. ¿Sale? La tabla número 12 nos da una valoración de riesgo para la recomendación de la profilaxis. ¿Sale? PPE es profilaxis post exposición. ¿Sale? Entonces nos dice tipo de exposición percutánea. Si el tipo de material fue con sangre, el riesgo es muy alto. Entonces hay que recomendar la profilaxis. Vamos a decir que si es de riesgo alto o no alto, pues de todas maneras se recomienda la profilaxis. El líquido contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes o tejidos, también se recomienda la profilaxis. Y otros líquidos corporales no infectantes, ya ahí no se recomienda profilaxis. En el caso de las mucosas, si el tipo de material fue sangre, se tiene que valorar individualmente para ver si sí o si no, ya que las mucosas nos pueden defender, pero pues obviamente el riesgo ahí está. En líquidos que contienen sangre o otros líquidos potencialmente infecciosos o tejidos también se deben valorar individualmente, y otros líquidos corporales no se recomienda la profilaxis. Para piel alto riesgo, si nos contaminamos con sangre, o el tipo de material es sangre, debemos de valorar individualmente, ya que la piel también nos puede ayudar. El líquido que contiene sangre o otros líquidos potencialmente infectantes o tejidos también se debe de valorar individualmente, y otros líquidos corporales no se recomienda la profilaxis posterior a la exposición. Entonces, una vez que nosotros tenemos una exposición, debemos de ver si es de una fuente desconocida o si es de una fuente positiva al HIV. Si es desconocida, el paso número 1 que ellos nos recomiendan
es ir al servicio de urgencia y tomar una muestra serológica al funcionario infectado, ¿sale? Digo afectado, perdón, no infectado, afectado, porque todavía no sabemos si se infectó o no. Pero aquí es muy importante que tú sí vayas con tu jefe y le comentes, con el jefe de laboratorio, para que te puedan llevar al área de epidemiología. Y allá te van a recabar todos estos datos que te mencioné anteriormente y vamos a ver si realmente pues te tiene que dar la profilaxis o no. Pero es un hecho que sí te tienen que tomar una muestra para evidenciar que efectivamente no tenías ningún virus antes de la punción accidental. El paso número 2 es consejería e infectología en horario hábil, como pues ya lo platicamos aquí, que hay que ir al área de epidemiología. Y en el caso 3, el paso 3, en caso de que el funcionario inmunizado contra hepatitis B procede a alta. En el caso de que no esté inmunizado, se inicia esquema de vacunación incompleta y se completan los esquemas. Y en ambos casos se realiza seguimiento serológico a los 90 días. Esto es para una fuente desconocida, porque no tan solo es HIV, sino vamos a ver otros virus. Y aquí con HIV, pues obviamente si sabemos que el paciente tiene HIV, pues sí se tiene que dar profilaxis con algunos retrovirales que ya en la misma institución te dirán cuáles son, y por lo tanto nosotros tendríamos que tener abstinencia sexual o uso de preservativo y suspensión de la lactancia si fuese aplicable. Y el paso número 2, pues hay que darle seguimiento del afectado con serología para HIV a los 30 y 90 días. El problema es que hay un impacto fuerte para el trabajador porque pues hay tiempo perdido, el tiempo que utiliza para hacer los reportes o para ir a las diferentes áreas, la serología y el seguimiento. Para la institución pues hay gastos administrativos derivados de una profilaxis o de la curación y la compensación para el empleado. Pero también hay un riesgo importante psicológico para él. Desde que se punciona y si está consciente de todos los retos o todas las cosas que tiene, digamos, en contra cuando hay una punción accidental, pues obviamente también es importante este factor psicológico para él y para su familia. Por lo tanto, nosotros sí te recomendamos que utilices diferentes dispositivos que tienen seguridad. No tan solo tenemos el aguja Eclipse, sino también ellos con sus equipos alados, ya sea en los Safety Lock o los Push Button o los Push Button Ultra Touch. Todos estos equipos son de seguridad y entonces te pueden ayudar mucho a poder disminuir la probabilidad de que te puedas puncionar de manera accidental. Pero también otro de los puntos interesantes es justo el que tú coloques o que tengas sistemas preensamblados también te ayudan todavía más a la seguridad, ya que todo el sistema completo se desecha. Yo sé que muchos de ustedes no están a favor de esto, sin embargo, esto es seguro para ustedes como usuarios, ¿ok? Y algunos otros diferentes sistemas como los de Greiner BioOne o Vacuet o Vacutest Kima, en donde tienen el sistema de seguridad integrado, pero en el holder. Y una vez que se activa, todo completo se desecha. Estos sistemas son buenos por lo que ahorita vamos a ver. Bueno, el primero que vamos a ver es el sistema de BD con su aguja Eclipse. Una de las ventajas es que cuando tú abres este dispositivo de seguridad y haces el broche de seguridad hacia atrás, te indica que el bisel está hacia arriba. Una de las desventajas es que no puedes mover hacia los laterales el sistema de seguridad, sino que siempre lo vas a mantener hacia arriba, ya que te indica dónde está el bisel. ¿Sale? Una vez que tú tomas tu muestra, pues te crean esta como hendidura para que te apoyes con el dedo pulgar y presiones y listo. ¿Sale? Entonces es muy práctica, a mí me gusta mucho la aguja. Sin embargo, también este tipo de sistemas no se me hacen a mí para nada malos, a mucha gente no le gusta, pero en realidad a mí se me hacen muy buenos porque sí, puedes puncionar, aquí sí tienes que buscar el bisel, pero puedes mover el sistema de protección hacia los lados y si en algún momento necesitas visualizar bien tu sitio de punción, lo puedes hacer muy bien con estos sistemas. Ahora, con lo que no estoy tan de acuerdo es que ellos dicen y recomiendan que se presione sobre una superficie sólida y hacia arriba.
Yo en realidad no, lo que recomiendo es que por aquí se saque y se active en ese momento para que evites algún tipo de flush que pudiera generarse y que pues obviamente te pueda poner en riesgo. Los otros equipos de seguridad, como lo mencioné, son los equipos preensamblados, que quiere decir que ya viene todo ensamblado. Tú abres el paquete, ya está listo para la punción, solo puncionas y se acabó. Y los equipos push button, que también son equipos de seguridad, tú presionas esta flechita y automáticamente la aguja se contrae. Entonces son equipos muy buenos si nosotros los sabemos usar. Si no, pues obviamente vamos a tener algún tipo de problemas. Una de las cosas que nosotros no vemos es que no nada más son las punciones accidentales, sino también que el uso de los sistemas al vacío puede representar un riesgo fuerte para nosotros, sobre todo en el holder. ¿Qué sucede en el holder? Bueno, pues lo que va a suceder, ok, aquí está. Lo que va a suceder con el holder es que cuando nosotros metemos el tubo, vean que la manga retráctil se contrae y deja libre una aguja para que entre la sangre. Pero cuando nosotros sacamos el tubo, automáticamente esta manga retráctil regresa a su posición original. Pero aparte de dejar una gotita de sangre aquí, también deja un flush de sangre que va directamente hacia el holder. En algunos casos es microscópico, en algunos otros casos es macroscópico, pero depende principalmente de la marca. Entonces, pero en todos los casos de sistemas al vacío se deja. Por eso es que en los sistemas de Sarster que tienen integrado un holder con su aguja, todo esto completo se desecha. Entonces se me hace muy práctico, se me hace muy bueno. Yo sé que mucha gente se casa con algo, una casa comercial, y ya es difícil que abra su corazón, no es cierto, que abra su campo hacia otras marcas, pero pues también hay marcas muy importantes, muy buenas. Ahora, anteriormente se recomendaba estos holders, que son muy prácticos, tengo que decirlo, son muy prácticos porque te permiten soltar la aguja. Sin embargo, si vemos que con un holder convencional tenemos 1000 tomas garantizadas, con este tenemos mucho menos. ¿Cuántas? Habría que hacer un estudio. Pero una de las cosas es que cuando tú aprietas tu aguja de más, automáticamente el sistema se abre. Eso ya te indica que el sistema ya no está funcionando tan bien. Y vean cómo pues puede dejar sangre. Y esto es en cualquier sistema al vacío. Cualquiera. Entonces puede pasar. Por lo tanto, este tipo de dispositivos se deben de evitar. ¿Y qué nosotros debemos de hacer? Tratar de utilizar un holder por paciente. Esa es la tendencia de hoy en día. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no estarán de acuerdo, pero sin embargo es una tendencia para cuidar a los usuarios. O sea, cuidar a ti que estás tomando muestra y que te estás capacitando en Academia de Hematología Clínica. Justamente te quieren cuidar a ti. Entonces, dependerá de ti si te cuidas o no. Tú tienes la decisión en tus manos. Tú tienes ese poder en tus manos. Así es que, pues tú decides qué es lo que quieres hacer. Pero en Europa, la recomendación es que sea un holder por paciente. Sin más, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta sesión de hematología clínica. Espero que te haya gustado mucho y que pues nos sigas en nuestras diferentes en las diferentes plataformas de hematología clínica. Te invito a que sigas viendo hematología clínica con los diferentes expertos y nos vemos pronto en otra sesión que con mucho gusto voy a estar aquí compartiendo contigo. Así es que te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos pronto. Como dice Amira, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Bye. Esperamos que este curso haya sido de tu agrado. ¿Te gustaría aprender más sobre el tema? No te pierdas el curso Actualización en toma de muestra sanguínea y de orina, en donde podrás aprender este y muchos temas más. ¿Buscas certificarte en el área de flebotomía? Si cuentas con cédula profesional, el curso propedéutico para la certificación en toma de muestra es para ti. Para obtener más información sobre cualquiera de estos cursos, déjanos tu correo en los comentarios o visita nuestro sitio hematologiaclinicaonline.com. Es momento de ir a nuestra página de Facebook Hematología Clínica. En breve estará publicándose un link que te llevará a un pequeño cuestionario. Responde todas las preguntas y por favor lee detenidamente las instrucciones, ya que ahí se especifican la calificación mínima probatoria y el tiempo de entrega de tu constancia.
No olvides colocar tu nombre con las especificaciones que el cuestionario te indica. De esta forma podemos garantizar que te estamos brindando el servicio que te mereces. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Nos vemos el próximo mes en el siguiente curso gratuito. Adiós.